Buenos días. Señor, gracias, Dios mío, por este día. Señor, por tu presencia en medio de este lugar. Dios mío, gracias por tu fidelidad. Tú eres fiel y siempre nos visitas, nos alegras, nos gozas. Bendito Dios, Señor. Y Señor, te damos gracias por todo lo que recibimos de ti, Señor, por tantas cosas que nos das, Dios mío. Y hoy queremos estar agradecidos, Señor, y queremos bendecirte, Señor, y queremos escucharte y queremos andar en tus caminos y acercarnos a ti, Señor. Dios mío, háblanos hoy, y toma control de la palabra, toma control de este lugar, Dios mío. Que tu Espíritu Santo llene este lugar, Señor. Que se lleve toda la frialdad, Dios mío, y que nos llene de ti, Señor. Dios mío, sabiendo que tú eres bueno, Señor, y que todo obra para bien, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. Bueno, me hablaba el Señor de una palabra, bueno, que es dar, dar. Estamos en tiempos de mucha necesidad, ¿no? Necesidad natural, necesidad bueno, quizás la necesidad se está agravando y estamos llegando a tiempos donde en sitios como Europa o como España, pues la falta, que es la necesidad, pues se está agravando, ¿no? Y vemos que incluso está llegando a los puntos más principales, como puede ser el alimento, ¿no? En un sitio como este, hoy se van a repartir y todas las semanas se reparten, pues, cientos de pedidos de comida. Y me hablaba el Señor, ¿no?, de que bueno es que podamos recibir, ¿no? Y para eso estamos, para recibir lo que nos dan. Pero a mí me hablaba la palabra de Dios hoy: mejor es dar que recibir. Amén. No dice mejor, sino también dice más bienaventurado, ¿no? Qué bueno es, ¿no?, el poder dar. Yo no sé cómo te sientes tú hoy, pero a veces, y creo que como está viendo el ambiente que hay, vimos en un ambiente de que somos, yo digo, calimeros, ¿no? Vivimos en un ambiente de pedir, vivimos en un ambiente donde hasta nosotros mismos sentimos que no tenemos nada para dar, ¿sí? Amén. No sé cómo te sientes, pero a veces, no lo sé, yo creo que es el ambiente incluso más el que a veces te hace pensar que no tienes nada para dar, y sí tienes para dar, seguro que tienes algo para dar. Teniendo vida, seguro que tienes algo para dar. Y a veces, y compartíamos en estos días, ¿no?, que a veces se puede dar cosas buenas y cosas malas, según cómo esté tu corazón, según esté tu vida. Y de un mal árbol, pues no se puede dar buen fruto, pero estamos aquí para dar buenos frutos, ¿sí? Y estamos aquí para conocer la palabra, aprender del Señor y saber que si algo Dios hizo en nuestra vida fue darnos. Amén. Estaba hablando el hermano diciendo, aún me pregunto qué movió al Señor, ¿no?, a tocar nuestra vida. Pues fue el amor, ¿no? Y a veces nos tiene que mover el amor a dar, ¿no? El amor son hechos y no solamente palabra, como tanto se escucha. Y es una acción, ¿no?, el dar. A veces cuando uno da, y más en el sentido de dar de dar en amor, pues es porque uno está reconociendo que Dios está en su vida y que está haciendo obra. Amén. Hay una historia en Primera de Reyes muy conocida, ¿no?, que es la historia de la viuda de Sarepta. ¿La conocéis? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a leerlo. En Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 10 en adelante, ¿no? Dice la palabra: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Habla de Elías. Dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, nos damos cuenta, ¿no?, de la necesidad de esta mujer, ¿no?, viuda. En aquellos tiempos, el ser una persona viuda era una persona desprotegida, quizás por las leyes o
o por los hábitos que había en aquellos tiempos, las costumbres o la cultura. Una mujer viuda era un poco vulnerable, dejada, ¿no? Y estaba allí recogiendo leña. Yo he estado en muchos lugares de África y allí hay una pobreza tremenda. Te das cuenta de la necesidad realmente que es, ¿no? Pasar hambre y tener falta de... Y una de las formas o de los recursos para poder tener algún sustento es recoger leña de la que sobra por los caminos, por las arboledas, ¿no? Y es un trabajo quizás de los más sencillos, simple y quizás uno de los últimos recursos que hay. Por lo que quiere decir que esta mujer tenía necesidad, estaría pobre. Dice, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, dice, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Estaba pidiendo demasiado, ¿no? Quizás. Y a veces cuando hablas en estos sentidos de dar, ¿no? Pues parece que uno ya está hablando algo serio, ¿no? Y como que a veces es algo como casi injusto, no sé, ¿no? Cuando te vienen a dar, que ya lo voy a compartir luego, cuando te vienen a dar, pues oye, es como una acción buena, ¿no? Qué bueno que vengas a darme, pero cuando alguien pide, ya uno pues se para, ¿no? Y a veces mira como diciendo, ¿qué quiere este de mí, no? O no sabe en qué estado estoy. Y este profeta sabía, ¿no?, de que lo que iba a suceder y de la obra de Dios que iba a haber en esta vida. Y dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, dice, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y es lo que estaba compartiendo antes, ¿no? A veces cuando las cosas están difíciles y la escasez, la necesidad viene a la ciudad, viene al pueblo, viene también a nuestra familia, viene a nuestros hogares, pues viene tristeza, ¿no? Viene negativismo, viene el pensar de bajar los brazos y pensar que no tenemos mucho que dar. Y fíjate la sensación que tenían, para que comamos y nos dejemos morir, ¿no? Yo creo que, como decía Pablo, yo sé vivir en la escasez y la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en abundancia, pues a veces es bueno, aunque también tiene sus consecuencias, ¿no? De a veces olvidarnos, ¿no? Hay un versículo que dice que las riquezas no te hagan olvidarte de tu Dios. Pero a veces la escasez, o la necesidad, que quizás es cuando nuestro corazón tiene que estar más para acercarnos a Dios, para buscar más de Dios. También el enemigo, yo digo el diablo, lo utiliza pues para bajar nuestra estima y bajar nuestra fe, bajar nuestro ánimo y bajar nuestros brazos. Y yo veo mucha desesperación a veces en España. Cuando hablas con una persona que viene a pedirte, lo que notas en ella es tristeza, ¿sí? Notas una bajada de brazos como diciendo, ya estoy desesperado, la desesperación. Pero yo te digo que siempre en nuestro corazón hay, pues por lo menos para dar gracias, por lo menos para comenzar por algo, ¿no? Y ese algo es tener el ánimo de saber que Dios quiere bendecirnos, amén. Y la forma de bendecirnos es dando el paso de acercarte al Señor, de saber que no Dios quiere algo de ti, pero sí Dios quiere que te acerques a Él para el poder bendecir tu vida. Amén. Hemos escuchado tantas veces que no es más rico el que más tiene, ¿no es así? Ni más pobre el que menos tiene, sino el que cómo lleva su vida, ¿no? A veces puedes ser pobre, pero puedes tener a Dios en tu vida y eso es la mayor riqueza que puedes tener. Amén. Y a veces hay tan pobres que son tan pobres que tienen de todo, pero su corazón está vacío y hay un corazón codicioso, egoísta en estos tiempos, que yo pienso que estos tiempos están muy corrompidos, pero siempre tenemos algo para dar. Amén. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Amén.
A veces la necesidad nos hace volvernos egoístas, ¿sí? Y a veces ya no la necesidad, sino la forma en que nosotros vemos nuestra vida. Porque cuando tenemos a Dios, yo creo que, no sé si decir la palabra riquezas, pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida nos vemos confortables, nos vemos plenos, amén. La plenitud de gozo que necesita el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando tiene a Dios en su vida. La plenitud de gozo que es la que te hace tener un corazón contentado, una vida contentada. Y cuando no lo tienes te vuelves egoísta. Incluso aun teniendo piensas que no tienes suficiente, amén. Y lo primero que mira uno en este mundo siempre es mirarse hacia sí mismo. Y vemos un mundo que está, no digo mal, pero yo sí veo un mundo muy injusto, amén. Donde cuando tú hablas con alguien nunca te va a decir que tiene abundancia, sino siempre te dice que está en escasez, ¿sí o no? Cuando hablas con alguien siempre lo primero que te dice es que las cosas no van bien, que van mal, y siempre viene la queja, ¿no? Y fíjate cómo este hombre, ¿no? Si nosotros ponemos a pensarlo, este profeta parecía que estaba haciendo algo injusto, pero hablaba algo que yo creo que es una ley espiritual, ¿no? Y es dar y se os dará, amén. Y sobre todo dar al que te pide, y sobre todo cuando te presentas delante del Señor, amén. Sí, nos presentamos con manos vacías, nos presentamos con nada, ¿no? Pero sí hay algo en nosotros para presentarnos, ¿no? Delante de Dios. Por lo menos nuestra disposición, nuestro ánimo, nuestro corazón, para que el Señor se alegre de que no venimos solamente a pedir, como aquel que dice egoístamente, para mí. Amén. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Amén. Vemos el milagro del Señor, ¿no? Vemos de que a veces los acontecimientos vienen por causa de, ¿no? Ayer compartía un pastor, un hermano cerca de mí, decía lo que todos sabemos, ¿no? De que las casualidades no existen. Me preguntaban en estos tiempos, y gente hasta muy joven, que si la suerte existe, y sobre todo en España, que vivimos en unos tiempos de, como vuelvo a decirlo, de escasez. Incluso a veces la catalogamos más de la que hay, y donde nos fijamos más en la suerte, en la casualidad, y no en la causa de sembrar para cosechar, amén. No en la causa de acercarnos al que tiene para pedir y poder tener y poder dar, amén. Y a mí me da, ¿no? Yo cuando veo tanta fila de gente pidiendo, pues yo me gozo de que podamos dar, pero damos de lo que recibimos. Nosotros no somos ricos. Nosotros no somos una institución, ¿cómo puedo decir?, que está proveída por el hombre. Nosotros estamos proveídos por Dios. Nosotros estamos proveídos por el milagro de Dios, por la obra de Dios, por saber que si damos no nos faltará. Amén. Que si nosotros pensamos como piensa este mundo y pensamos en que lo que viene es para nosotros y lo retenemos, pues el que retiene más de lo que conviene irá a pobreza. Y nosotros no podemos retener, porque los hijos de Dios somos canales de bendición. Y lo que recibimos por nuestra mano tenemos que dar por la otra mano. Amén. Y si estamos viendo un ministerio como este, que yo orgullosamente lo testifico, es que he visto la mano de Dios sobre todo en los tiempos más difíciles. Ayer vino un hermano pastor de América, de Estados Unidos, y me decía, si algo me está sorprendiendo en España es que escucho muchas noticias en el canal internacional, en lo que puedo ver, veo que España cada vez está peor, que la pobreza parece que está creciendo, pero sí estoy viendo que el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, que es de Dios, está prosperando, pero no está prosperando porque se está enriqueciendo, sino porque sigue a flote. Seguimos igual, se puede decir, de pobres en el mundo, pero ricos en el Señor, porque no nos falta de nada. Amén. Y porque cuando vimos la necesidad, cuando comenzó la pandemia, y lo hemos compartido mucho, y sobre todo aquí en la iglesia hemos dado testimonio, porque qué bueno es dar testimonio de lo vivo, de lo real. Yo estoy compartiendo una historia de una mujer viuda, pero que se hace vivo y real en estos tiempos. Pues cuando vino la necesidad, pues nosotros, con el temor del hombre que siempre tiene, cerramos puertas.
cerramos almacenes pensando de poder guardar hasta que acabara todo, pero el Señor nos habló y nos dijo, abrid las puertas, hay mucha necesidad, hay mucha hambre, dad y yo os supliré. Y así fue. Comenzamos a dar y ha habido días donde en Madrid hemos dado más de 2.000 pedidos de alimentos, no menús, pedidos de alimentos, y donde también hemos visto por detrás donde no sabíamos dónde guardar porque venía la bendición de Dios. Amén. Por lo tanto, yo me ponía a pensar en esta regla, ¿no? En la regla de hacer el orden espiritual, ¿no? De tener fe en el Señor, de escuchar la palabra que estamos escuchando aquí en estos días, de que yo sé que muchas de las personas que estamos aquí venimos a por un pedido, venimos a por una ayuda, pero que empecemos a entender lo que Dios quiere compartir o hablar en nuestros corazones. Amén. De creer en Dios, y en Dios todo es posible. Amén. De recibir al Señor y cambiar nuestro corazón y ver las cosas como Dios quiere mostrárnoslas en nuestra vida y como son reales y pueden ser vivas en ti. Amén. Dice que así fue e hizo como dijo Elías, y a veces no es así, no hacemos como dice la palabra, sino seguimos como los rumbos o los vientos de este mundo, ¿no? De cada vez querer hacernos más pobres. Pero ya no digo lo natural, que es donde nos catalogamos. El otro día me decía un hermano, mi hermano es millonario. Y decía, ¿por qué? Dice, porque ya tiene $1 millón. Y yo decía, bueno, se puede catalogar así, pero nosotros somos ricos en el Señor, amén. No catalogados por la economía. Y este mundo nos quiere, como he dicho antes, igual que viene la corrupción, nos quiere degradar de tal manera, ¿no? Que pensamos que no tenemos nada que dar, y sí poder pedir y se nos dé allí donde haya necesidad y lo que sea. No es así. El Hijo de Dios tiene mucho que dar, amén. Y cuando los hombres de Dios predicaban la palabra en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, no se le hablaban que eran personas ricas, adineradas, aposentadas, sino eran personas que predicaban la palabra. Como decía Pablo, estaban conformes con lo que tenían, con el sustento que más podían tener. El pueblo de Dios, que era un pueblo que era escogido por el Señor, no fue un pueblo rico, sino era un pueblo que vivía solamente del maná, vivía del día, amén. Era la fe de confiar en Dios y de que lo que tenían, pues, bastaba cada día su propio afán y que cada día Dios les traía la provisión, amén. Y a veces la pobreza viene por retener, incluso hasta el pobre reteniendo lo que puede dar y va a pobreza. En la obediencia está la bendición, y dice que así fue, ¿no? Como ella, como dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante muchos días. Amén. En Lucas capítulo 6 nos habla de esa regla que es tan conocida, ¿no? Y que, bueno, es real. Dad y se os dará. Amén. Aunque la palabra a veces se transgiversa y he escuchado tantas doctrinas de prosperidad, ¿no? Así conforme des, así se te dará. Si cuanto más des, más recibirás. Bueno, pero la palabra de Dios dice que dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, se os volverá a medir. Amén. ¿Sí o no? Amén. Yo me ponía a escribir, ¿no? Y a pensar y decía, bueno, cuando se nos dicen que demos, tenemos una medida, ¿no? Y para dar todo es mucho. Amén. Cuando vas a dar te parece mucho, ¿sí o no? Yo he visto gente que se mete la mano en el bolsillo y ha sacado una moneda y dice, no, es mucho, y mete y suelta. Es la tendencia que uno tiene. Es la tendencia de uno meterse la mano en el bolsillo y intentar sacar lo mínimo, ¿no? Amén. Cuando alguien nos pide de dar o cuando hay que dar, siempre ponemos un límite. Y pensamos primeramente ¿en qué? En mí. No en mí, sino en ti. Cada uno pensamos en nosotros. En lo que necesitamos, lo que nos va a faltar, en no sé qué.
ese grado de fe se ve en nuestros corazones a la hora de dar. Pero cuando vamos a recibir, cambia la tortilla, todo nos parece poco, ¿sí o no? La regla ha cambiado. Y cuando uno va a recibir dice, ¿qué poco? Yo recibiría más, ¿sí o no? Amén. Y ya también pensamos en uno mismo, ¿no? Pensando en que yo lo necesito, yo es que he sufrido, que yo esto. Por lo tanto, la palabra de Dios nos habla que dad y se os dará, ¿no? Medida buena, apretada, ¿no? Apretada es como cuando ya no cabe nada más y hay que empujar para que entre más. Yo me gozo de los hermanos cuando veo los alimentos que dan, los carros de alimentos que dan, como a veces no cabe más y tienen que apretar, ¿sí o no? Y doy gracias a Dios porque la provisión viene de Dios. Y cuando te das cuenta dices, si es que si lo fuera hecho yo por mí, yo no podría haber dado una medida rebosante, apretada, porque yo no llego a poder cubrir, o una institución o un ministerio natural no puede llegar a recurrir a tanto. Estamos teniendo algunas, no problemas, pero sí algunas situaciones con instituciones que nos donan alimentos a nosotros, sabiendo que nosotros al haber damos y nos dicen, tenéis que apuntar el alimento que dais y tenéis que dar uno por persona y cada familia, según la edad, según no sé qué. Y la palabra de Dios dice que demos de buena medida, apretada, rebosando. Un hermano el otro día me decía, mira, yo doy lo mismo para un soltero como que para 10 porque doy todo lo que tengo. Amén. Y esa es como Dios quiere vernos, ¿no? Y a veces prueba nuestros corazones y a veces el Señor nos pide. Y el Señor no necesita en nuestra vida, no necesita. Cuando pide los diezmos, cuando pide un tiempo de nuestra vida, cuando pide algo, una intención nuestra, una acción nuestra, parece que es un suplicio, ¿no? Que es un sacrificio lo que vamos a hacer. A veces nos duele y nos quejamos. El Señor no nos necesita. Pero el Señor sí quiere probar, ¿no? Nuestros corazones, si son corazones dadosos, si son nuestros corazones, como decía nuestro hermano, con ese amor sincero de haber recibido de alguien que lo dio todo por nosotros, amén. Alguien que dio hasta su última gota de sangre para poder sanar nuestra vida, nuestras enfermedades. Y esa es la enseñanza que tenemos de Jesús, de que Él dio con su medida todo, amén. Y a veces cuando Dios, como dice, cuando miren, no mires a quién, ¿no? Porque a veces cuando damos también, a veces somos injustos, porque a veces damos a quien no lo necesita. Y a veces damos a quien pensamos que seguramente nos va a devolver algo, ¿sí o no? Y ese es el egoísmo también que existe, pero el Señor no miró condiciones, no miró estados, no miró si tú eras más pecador que yo o si tú eras más bueno que yo. Sino el Señor dio, incluso cuando dice la palabra, como esos jornaleros que fueron contratados a última hora y recibieron lo mismo que los que llevaban desde el principio, y que los últimos eran los primeros, amén. En una actitud donde el Señor nos quiere enseñar de que no importa cómo esté la situación en el mundo, no importa incluso a veces cómo nosotros podamos sentirnos, sino lo que importa es que podamos hacer la obra de Dios, y la obra de Dios es darse. La obra de Dios es morir. La obra de Dios no es ser egoísta. Amén. Dad y se os dará, dice la palabra de Dios. En Proverbios 21, 26. Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Amén. Vivimos tiempos de codicia. Vivimos tiempos donde dice la palabra que todo el día, hay quien todo el día codicia y yo conozco y veo que las mentalidades de estos tiempos solamente pensar en la codicia. ¿Y qué significa codicia? Pues yo creo que la codicia es querer más de lo que necesitas, ¿sí o no? Yo creo que la codicia es la ansiedad de que aun teniendo quieres añadir a ti. La codicia es, para mí es falta de fe, es tener miedo. Para mí la codicia es pensar egoístamente solo para ti. Amén. Y vivimos en un mundo codicioso, ¿sí o no? Vivimos en un mundo de almacenar, de guardar, de retener, como he dicho antes, más de lo que conviene. Y
Y hay quien todo el día codicia, y a veces no hace falta buscar mucho para encontrarlo. Lo encuentras a la orden del día. Encuentras codicia en el tiempo, encuentras codicia en el amor al dinero, claro que sí, encuentras codicia en darte, en sufrir, en amar. Y el amor no es codicioso, no. El amor lo da todo, dice la palabra de Dios. Amén. Pero el justo da y no detiene su mano. Ese es el justo, el que da y no detiene su mano, el que siempre bendice. Incluso estuve en Guinea, se me viene a la mente, y estuve con un hermano muy bonito, que el último día pues tenía que salir desde una isla que era Malabo, y bueno, estuvo conmigo y le dije, llévame a sitios donde haya necesidad, donde podamos ver, donde el ministerio puede comenzar, y bueno, siempre buscando visión, ¿no? Y el ministerio se iba a abrir, nunca va a abrir en los sitios más lujosos, más ricos, sino irá donde hay pobreza, donde hay necesidad. Y bueno, visitamos un lugar, no me acuerdo cómo se llamaba, y donde lo compartí, ¿no? Había un señor que se llamaba Fidel, con 70 y tantos años. El hombre estaba sentado en una piedra vendiendo ropa de segunda mano que no era suya, sino él se llevaba un porcentaje, imaginaros, en medio de un pueblo pobre. Pero el hombre me dice, si me dieran a elegir una vida, yo elegiría esta vida, porque en esta vida he conocido al Señor y estoy lleno, no me falta de nada. Yo me quedé sorprendido. Amén. Y la forma en que yo fui a pedirle una ayuda, porque le iba a pedir cómo se llamaba el pueblo, si se podía hacer campañas ahí, y el hombre, la forma en que lo vi de darse, porque a veces dar es un saludo, amén. A veces dar es una sonrisa, a veces dar es solamente escuchar, a veces eso es dar. Y de tal fue el agrado que al final le dimos una ofrenda al hombre, porque lo vimos necesitado, y le dimos una ofrenda y dijo, mira, sois unos ángeles. ¿Por qué? Porque mañana necesito hacer un análisis y no tenía el dinero para hacerlo. El Señor tiene control de todo, amén. Pero el Señor quiere ver nuestros corazones y nos ofrecemos y nos damos si estamos solícitos a ello, amén. El joven rico no fue justo. Si conocemos la historia del joven rico, le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, ve y véndelo todo y dáselo a los pobres. ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue llorando. ¿Y la justicia cuál es? ¿La perfección cuál es? La perfección es acercarse, o no parecerse, sino imitar, como dice la palabra, a Jesús, a nuestro Señor, el cual lo dio todo para, como vuelvo a decir, la salvación de nuestras vidas. Amén. En Proverbios 11 también tenía otro versículo, versículo 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Amén. Hay quienes reparten y les es añadido más. Esta viuda, lo poco que tenía, lo puso al servicio y fue multiplicado. Amén. Un poquito de harina, un poquito de aceite, ¿te parece poco? ¿Te parece poco que hoy hayas escuchado la palabra de Dios? Y también me venía a la mente, ¿no?, de valorar, y a veces no valoramos las cosas importantes. Amén. Quizás para ti importante es un billete de 500 euros, aunque yo creo que ya no existe, ¿no? Yo no los veo, llevo años sin verlos, lo están quitando, ¿no? Pero qué valioso que hoy puedas recibir la palabra de Dios. Qué valioso que hoy vengas con un propósito, pero te hablen de algo maravilloso que es la palabra de Dios, que dice que es alimento para nuestras vidas. Amén. El pan de vida, el pan del cielo, o beber del agua de Cristo, que si bebieres de Él, nunca más tendrás sed. Amén. Lo que quiere decir que no es que seas ni pobre ni rico, pero tendrás completa la necesidad de tu vida. Por lo tanto, valora hoy el recibir la palabra de Dios. Valora el que puedas venir a estos lugares, porque Dios nos ha traído a darnos la enseñanza, ¿no?, de qué está diciendo este hombre en estos tiempos. ¿Qué me estás contando a mí si no tengo nada en el bolsillo? Yo no te estoy pidiendo lo que tienes en el bolsillo. Yo te estoy pidiendo lo que Dios puede sembrar en tu corazón. Porque ya no es lo que tú tengas, sino ya es lo que Dios empieza a poner en tu corazón. Amén.
Y a veces Dios pone cosas en nuestro corazón que pensamos y decimos son mías, las guardamos, las escondemos. Y cuando queremos utilizarlas ya no están. Porque Dios quiere que hagamos esa obra de justicia. Amén. Y si todos tuviéramos esa justicia allí donde estamos, pues no habría tanta pobreza, no habría tanta injusticia. No seríamos dominados por estas huestes que hay en este mundo de gente que nos están manipulando. ¿Y sabes cómo se manipula más a un pueblo? Cuanto más pobre es, cuanto más piensa que menos válido es. Amén. Y para eso se te cierra el grifo y se te cierran las situaciones y solamente te da un poquito. Que si la renta mínima, que si no sé qué, y con eso uno ya vive, pero no vive, malvive. Cristo quiere abrir por completo dice que si el Señor entra en tu vida, será como ríos de agua viva dentro de tu corazón. El otro día compartíamos de que habrá grandes ríos anchos en tu corazón, grandes, como dice, entrantes de agua entrarán en ti cuando recibes la palabra del Señor. Amén. Y serás rico en tu interior. Un hombre rico es un hombre poderoso, ¿sí o no? Amén. El que tiene riqueza tiene poder en este mundo, pero el que tiene riquezas en su corazón tendrá poder en este mundo. Riquezas de sabiduría, riquezas de amor, riquezas de los tesoros que Dios siembra en nuestra vida, sabiendo que son para dar también. Son para bendecir a nuestras familias. Son para... Y ves tanta injusticia. Ves que cuando se puede dar, incluso hombres o mujeres de dar, cuando pueden dar, no dan. He visto gente que se ha perdido por herencias. Las han malgastado. El otro día, y me venía la palabra porque el otro día tuve una conversación con un hermano que al final, pero cuando puede dar, y le pedí en justicia, le dije, hasta ahora nunca has podido dar en la economía y ahora que puedes no lo das. Es injusto. Claro, lo que he compartido antes, cuando se te pide la ley, ¿sí o no? Es que es el 10. Es que ¿qué dice la palabra? Y yo le dije, Jesús nos dio el 10% de su sangre para ti. Jesús hizo hizo una transfusión de sangre por completo. Y te renovó por completo, ¿sí o no? Amén. Y también es un aspecto que cuando uno puede dar, muchas de las veces, pues como dice la palabra, ¿no?, de la viña, que cuando pudo dar fruto, salieron frutos silvestres. Amén. Estamos para dar, hermanos, y dar es bendecir. Y vuelvo a decirlo, creo que dice en hebreo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Aleluya. Y si no tenemos, vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Amén. Si no tenemos, pues... bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios llenará nuestros graneros. Yo el otro día les compartí a los hermanos, decía, mira, la obra de Dios no es de fuera hacia adentro. La obra de Dios no es que nos dé un empleo y que no nos falte el trabajo. La obra de Dios no es que, bueno, incluso hasta nos sane de cualquier enfermedad, que sí. Pero la obra de Dios siempre va a ser del interior hacia afuera. Y si en tu corazón, como he dicho antes, corren ríos de agua viva, pues habrá vida. Y todo lo que salga de ti, pues no saldrá muerte, sino saldrá vida, alegría, gozo. Amén. Señor, gracias por bendecirnos, gracias por darnos en abundancia, darnos más incluso a veces de lo que nosotros necesitáramos, Dios mío. Gracias por ser fiel, Dios mío, y por tu amor extenderse y cubrir, Dios mío, todas nuestras necesidades, bendito Dios, Señor. Dios mío, gracias por sembrar tu palabra, Dios mío, y gracias porque damos fruto y queremos seguir dando fruto, Señor. Dios mío, que podamos dar, Dios mío, en estos tiempos tan difíciles, que podamos dar de tu palabra principalmente, que podamos predicar, compartir, que podamos mandar y dar el mensaje, Dios mío, en estos tiempos a tantas personas que están necesitadas, Dios mío. Es un privilegio que hoy estemos aquí, Señor. Podemos decir que hoy
tú nos has dado, tú nos has colmado, tú nos has llenado nuestras vidas, Dios mío, que podamos salir con las, como dice tu palabra, como copas rebosando de todo el bien que tú nos has dado, Dios mío. Y queremos seguir extendiéndonos, Señor, en seguir, Dios mío, recibiendo de ti y abriendo nuestras manos, abriendo nuestros brazos y sabiendo que siempre podemos dar si tú estás con nosotros, Señor. Que podamos bendecir a nuestros vecinos, Dios mío, que podamos bendecir a nuestras familias, que tengamos siempre ese pan principal, que es el pan de vida, el pan del cielo, para poder alimentar tantas vidas que están desnutridas en este mundo. Señor, Dios mío, cambia nuestro ánimo, Señor, que seamos personas animadas, gozosas, sabiendo que somos portadores de muchos bienes, portadores de tu Espíritu Santo. Gracias por esta iglesia, Señor, y gracias por enseñarnos el orden, mejor dar que recibir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.